Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo. Bienvenidos a PRT Español, donde leemos la Biblia, la palabra de Dios, en todos los vídeos, ¿verdad? Mi nombre es Karin, estoy tan contenta que viniste de nuevo, o si es tu primera vez, bienvenido, para leer la Biblia. Una cosa súper simple que podemos hacer todos los días, pero increíblemente poderosa, ¿verdad? Ok, estamos leyendo el segundo libro de Reyes y mira, familia, terminamos el libro hoy. Este es el último vídeo para el segundo libro de Reyes. Vamos a terminar. Hoy vamos a leer el capítulo 23, 24, 25 y también terminaremos con el Salmo 111, ¿ok? ¿Dónde nos quedamos? Que en el vídeo pasado que acabamos de hacer, era acerca del rey Josías, ¿verdad? Que él comenzó súper tierno, tenía 8 añitos cuando comenzó a ser rey. Y cuando tenía 18 años encontraron el libro, el documento, un libro de la ley de Moisés. Y cuando él lo leyó por la primera vez, se rasgó su vestidura y dijo, Dios mío, nosotros somos horribles. Entonces, ¿qué pasó? Que él se fue a preguntar a una profetisa que se llamaba de Hulda, una mujer que era la profeta en esa época, y ella dijo, no, sí, eso es lo que la gente estaba haciendo, es una cosa muy seria, y ellos van a tener que pagar el precio, pero Dios dijo que por causa que tú, el rey, te humillaste delante de Dios, eso no va a pasar durante tu reino, mientras que tú estás vivo no va a pasar. Y ahora vamos a ver lo que continúa pasando y qué hace Él con todo eso, ¿ok? Vamos a orar. Querido Dios, te amamos tanto. Estamos tan agradecidos por tu amor, porque tenemos a ti como nuestra esperanza, como nuestro Padre Celestial, que está tan presente en la hora de nuestra necesidad y quieres estar presente en cada hora de nuestra vida. Te amamos, Espíritu Santo, te invitamos ahora para que vengas a darnos un corazón de entendimiento como le diste al rey Salomón, para que tengamos sabiduría de entender lo que estamos leyendo en una manera más profunda de lo que parece ser, para que podamos usar las lecciones y todo lo que vemos aquí en nuestra vida, en nuestro día a día. Te amamos con todo corazón, querido Dios, y yo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a leer entonces. Capítulo 23. Leen la ley al pueblo. Ahora, el rey acabó de leer él mismo, ¿no? Y ahora él va a leer al pueblo entero. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y el rey subió a la casa del Señor con todos los varones de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y profetas, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían hallado en la casa del Señor. Y el rey se puso de pie junto a la columna y hizo alianza ante el Señor, de que irían en pos de él y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus normas con todo el corazón y con todo el alma. ¿Y quién cumplirían las palabras del pacto escritas en ese libro? ¿Y qué cumplirían las palabras del pacto escritas en ese libro? Y todo el pueblo confirmó el pacto. Versículo 4. Gran reforma religiosa, dice ahora, ¿ok? Versículo 4. Entonces el rey maridó al sumo sacerdote de Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardas de la puerta de que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para el bosque y para la milicia del cielo. Los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, y mandó que llevaran sus cenizas a Betel. Quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén.
a Baal, al sol y a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército del cielo. Versículo 6. Sacó también la imagen de Ásera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén. La quemó en el torrente Cedrón hasta convertiría en ceniza, hasta convertirla en ceniza, que echó sobre los sepulcros del pueblo. Versículo 7. Además, derribó las casas de los sodomitas religiosos que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para el poste idolátrico. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban perfumes. Derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Aunque los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, comían pan sin levadura entre sus hermanos. Versículo 10. También profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pase a su hijo o su hija por el fuego a Moloc. Porque la gente hacía eso. Iban y sacrificaban a sus hijos y sus hijas en fuego, quemarlos vivos, para adorarle al dios de Moloc, que se llamaba. Versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la estrada del templo del Señor, junto a la cámara del camarero Natán Melech, encargado de los ejidos, y quemó los carros del sol. Además, el rey derribó los altares que estaban en el techo de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los 2 atrios de la casa del Señor, y arrojó el polvo en el torrente Cedrón. Versículo 13. El rey profanó también los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la derecha del monte de la destrucción que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot. ¿Ves cómo que el rey Salomón bajó, pero tanto, porque él comenzó su reino increíblemente, pidiendo a Dios que solamente le dé sabiduría, y Dios le dio todo lo demás que él no había pedido. Pero al fin de su vida, él se apartó tanto por causa que amaba tanto a las mujeres que se había casado, que no eran israelitas y eran mujeres que venían con sus dioses. Él las amaba tanto que por amor a ellas, él hasta fue y edificó homenajes a Astarot y a otros ídolos. ¿Puedes creer? Qué locura, ¿verdad? Bueno, voy a comenzar de nuevo el versículo 13, porque me quedé ahí con eso de Salomón. El rey profanó también los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la derecha del monte de la destrucción, que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astarot, abominación de los sidonios, a Chemos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de Amón. Él edificó para 3 dioses. Quebró las estatuas, taló los postes idolátricos y llenó el lugar con huesos de hombres. Versículo 15. Destruyó el altar de Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Quemó el lugar alto y lo convirtió en polvo y puso fuego al poste idolátrico. Cuando Josías regresaba, vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Mandó sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios. Después preguntó, y es esa palabra que había profetizado, nosotros leímos eso en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Donde uno de los profetas dijo, huesos van a ser quemados sobre este altar, el altar de Baal, creo, ¿no? Y entonces él lo hizo eso, era Josías que hizo eso. Versículo 17.
Después preguntó, ¿qué es este monumento que veo? Los de la ciudad respondieron, es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Josías quitó también todos los templos de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, que los reyes de Israel habían hecho para provocar el enojo del Señor, y hizo de ellos como habían hecho en Betel. Además, mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos humanos, y volvió a Jerusalén. Wow. Versículo 21. Josías celebra la Pascua. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo, celebrad la Pascua en honor del Señor vuestro Dios, conforme está escrito en el libro del pacto. No se había celebrado una Pascua tal desde el tiempo de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. ¿Puedes creer? Significa que ni siquiera el rey David o Salomón habían celebrado las Pascuas. Josías fue el primero rey que celebró de todos los reyes, ¿no? Versículo 23. A los 18 años del rey Josías se celebró esa Pascua en honor del Señor en Jerusalén. Además, Josías barrió a los médiums, los adivinos, los ídolos domésticos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley escrita en el libro que el sacerdote Hisías había hallado en la casa del Señor. No hubo ningún rey, ni antes ni después de Josías, que se convirtiera al Señor con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ay, mira, qué lindo. Voy a tener que marcar este de aquí. No hubo ningún rey. Versículo 26. Con todo el Señor no desistió de ardor de su gran enojo. Encendió contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. Y dijo el Señor, también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había elegido, a Jerusalén, y a la casa de la cual yo había dicho, mi nombre estará allí. Versículo 28. Los demás hechos de Josías, todos los que hizo, están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. En esos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Eufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, en cuanto lo vio, lo mató en Megiddo. Sus siervos lo pusieron en un carro, lo llevaron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo del país tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungió por rey en lugar de su padre. Ahora, vamos a leer el reinado de Joacás y Joaquín. Versículo 31. De 23 años era Joacás cuando empezó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como habían hecho sus padres. Faraón Necao lo encadenó en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinara en Jerusalén, y impuso sobre el país una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y se cambió el nombre por Joacim. Tomó a Joacás, lo llevó a Egipto y allá murió. Joacim pagó a Faraón la plata y el oro para dar el dinero conforme al mandato de Faraón. Impuso una contribución a la nación y sacó la plata y el oro del pueblo, según la tasación de cada uno, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando empezó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Su madre fue Zebuda,
hija de Pedaía de Ruma, hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Capítulo 24. Ahora, Dios va a mandar a Nabucodonosor, así se dice en español, Nabucodonosor. En inglés se dice Nebuchadnezzar, ¿no? Nabucodonosor. En los días de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra el país, y Joacim fue su siervo durante 3 años. Entonces se rebeló contra él, Joacim. Pero el Señor envió tropas caldeas, sirias, moabitas y amonitas contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que él había hablado por sus siervos los profetas. Versículo 3. Ciertamente vino eso contra Judá por dicho del Señor, para quitarla de su presencia por los pecados que Manasés había cometido, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Por eso el Señor no quiso perdonar. Versículo 5. Los demás hechos de Joacim, todo lo que hizo, están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar su hijo Joaquín. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia tomó todo su territorio, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. De 18 años era Joaquín cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses solamente. Su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que su padre. Versículo 10. En ese tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén y la sitiaron. Nabucodonosor mismo vino contra la ciudad cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y el rey de Babilonia los prendió en el 8º año de su reinado. Sacó todos los tesoros de la casa del Señor y de la casa real. Y como el Señor había anunciado, quebró en piezas todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para la casa del Señor. Qué pena, ¿no? Versículo 14. Deportó a toda Jerusalén, a todos los príncipes, los hombres de guerra, los artesanos y herreros, 10,000 cautivos. 10,000 cautivos, mira. Solamente dejó a los más pobres del país. Llevó a Babilonia a Joaquín, a su madre, su esposa, sus eunucos y a los poderosos de la tierra. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El rey de Babilonia llevó cautivos a 7,000 hombres de guerra fuertes y valientes, y a 1,000 artesanos y herreros. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías, así lo llamó. 3 meses. Tan rápido, ¿no? Joaquín, mira qué cosa. Ok, versículo 18. De 21 años era Sedequías cuando empezó a reinar. Y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre, Amutal, hija de Jeremías de Libna, hizo lo malo en los ojos del Señor igual que Joaquín. Vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que los hechos de su presencia y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Qué cosa, ¿verdad? Capítulo 25. Segundo sitio de Jerusalén. A los 9 años del reinado de Sedequías, el 10 del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, la sitió y levantaron torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad cercada hasta el 11º año del rey de
del rey Sedequías, es decir, 2 años. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad y no hubo pan para el pueblo. Fue abierta la ciudad y todo el ejército huyó de noche, porque el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, aunque los caldeos rodeaban la ciudad. Y el rey se fue camino de la llanura. Entonces el rey quiso escapar. Pero el ejército caldeo siguió al rey y lo apresó en el llano de Jericó. Y todo su ejército se dispersó. Lo dejaron solo. Tomaron al rey, lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia. Y a Sedequías le sacaron los ojos y lo llevaron en cadenas a Babilonia. Qué triste, ¿no? Versículo 8. A los 7 días del 5º mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. El ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas de Jerusalén. Al pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían juntado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de vulgo, los transportó Nabuzaradán, capitán de la guardia. Solamente dejó a los pobres para que labrasen las viñas y la tierra. Los caldeos quebraron las columnas de bronce, las bases y la pila grande de bronce que estaba en la casa del Señor, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, paletas, tenazas, cucharones y todos los objetos de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, cuanto había de oro y de plata lo llevó el capitán de la guardia. Versículo 16. Las 2 columnas, el mar y las bases que Salomón había hecho para la casa del Señor eran más de lo que podían pesar. La altura de cada columna era 18 codos, unos 8 metros de altura. Y tenían encima una capitel de bronce de 3 codos, que era como 1.35 metros. Sobre el capitel había un enredado y granadas alrededor, todo de bronce. Entonces el capitán de la guardia llevó presos a Saraías, primer sacerdote, a Sofonías, segundo sacerdote, y a 3 guardias de la vajilla. Versículo 19. De la ciudad llevó a un oficial encargado de la tropa, 5 consejeros del rey, al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y a 70 varones que se hallaron en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia mandó que los mataran en Hamat. Así Judá fue llevado cautivo lejos de su tierra. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó de gobernador en Judá a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando los príncipes del ejército y su gente oyeron que el rey de Babilonia habían puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, a saber, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Careas, Saraía, hijo de Tanumet, netofatita, y Hazanías, hijo de Macad. Entonces Gedalías le hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis ser siervos de los caldeos. Habitad en la tierra, servid al rey de Babilonia y los irá bien. Dice, no te preocupes. Solamente hacer lo que él quiere, el rey de Babilonia. Versículo 25. Pero en el 7º mes vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real,
y con él 10 varones, y mataron a Gedalías y a los judíos y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Qué cosa, mira, después que Dios los trajo de Egipto, ellos regresan a Egipto de miedo. Versículo 27. A los 37 años de la deportación de Joaquín, rey de Judá, a los 27 días de 12º mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, concedió gracia a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló bien y le dio un asiento superior a los otros reyes que estaban en él en Babilonia. Joaquín se quitó las vestimentas de su prisión y comió siempre ante el rey todos los días de su vida, y diariamente se fue dado el sustento del parte del rey todos los días de su vida. Y así, familia, terminamos el segundo libro de Reyes. Mira, interesante cómo Reyes termina así, porque hay tanta cosa negativa, porque los reyes no hacían la palabra de Dios, no lo seguían a Dios, no hacían los mandamientos. Había solamente algunos que hacían, pero la mayoría no hizo. Pero hasta el fin, como que Dios quería terminar este libro con una cosa positiva, que aunque Joaquín, que era rey de Judá, ¿verdad?, estaba sin ojos, ciego, y estaba imprisionado hace años en Babilonia, el nuevo rey que se llamaba Evil Merodac, Dios le dijo, mira, pero hay que tratar a ese hombre, era rey, ¿no? Era rey de un país. Y le dio con misericordia y le hizo que le trate bien también a él. Y así por el resto de su vida. Qué bueno, ¿verdad? Para mí eso es como un tipo de otra razón, un tipo de cómo Dios estaba mostrando cómo que Él tenía misericordia y que no se olvidaba de su gente, ¿verdad? ¿Qué tú piensas que significaba? Dile aquí en los comentarios si quieres, para que nosotros todos sabemos lo que lo que te impactó y qué tú pensaste, ¿ok? All right, vamos a leer entonces ahora Salmo 111. Eternidad de la ley de Dios. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Honorables y hermosas es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas, clemente y compasivo es el Señor. Sustenta a quienes lo veneran, siempre recordará su pacto. Esto yo tengo que marcar. Mira, es el número 5, el versículo 5. Sustenta a quienes lo veneran, siempre recordará su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas, confiables con todos sus mandamientos. Permanecen firmes eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y pavoroso es su nombre. El principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Eso, familia, es profundo, eso es profundo. Mira, el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. ¿Qué significa? Que uno no se queda familiarizado tanto con Dios que Él es que uno no tiene una reverencia a Él también, ¿entiendes? El principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos. Su alabanza dura para siempre. Amén, amén y amén, ¿verdad?
Me gusta mucho esto. El principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Entonces, si tú no tienes un temor del Señor, así como un tipo de reverencia a Dios, de entender quién Él es y qué nosotros somos, y aceptar su amor, pero temer a Él con reverencia, ni siquiera podemos comenzar a tener sabiduría, ¿no? Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos. Los que siguen sus mandamientos. ¿Qué significa eso? Lo que yo digo. Si alguien te va a dar consejos, te van a aconsejar, pero ellos no siguen los mandamientos de Dios. Eso es algo que yo siempre como veo, ¿no? Si alguien me está dando consejos, pero yo veo en su vida que ellos no siguen los mandamientos de Dios, no que los voy a juzgar, pero yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo voy a orar a Dios sobre lo que me estás diciendo para ver lo que Dios dice, porque yo quiero seguir a alguien que está siguiendo a Dios también, ¿entiende? A esa persona que yo voy a seguir y voy a escuchar y como que voy a recibir consejos de ese tipo de persona. ¿Por qué? Porque ese tipo de persona me va siempre a decir, pero tú vaya a orar. Oras tú. Es un tipo de persona que siempre me va a animar para que mi relación con Dios sea más fuerte. En vez que querer que yo solamente depende en ellos para sus consejos solamente, ¿entiendes? Cuando yo, por ejemplo, alguien viene y me pregunta algo, ¿qué tú piensas de eso? Yo digo, mira, lo que yo pienso es esto, pero mira, tú oras a Dios y ves lo que Dios te dice a ti, ¿no? Eso es lo que uno tiene que decir uno a otro, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos, todos hijos y hijas de Dios, ¿verdad? Él habla con nosotros derecho. ¿Por qué? Porque Dios, por eso, porque Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, hizo una manera para que nosotros podamos hablar directo a nuestro Padre Celestial por medio de Jesús. Por eso cuando oramos, yo siempre digo, en el nombre de Jesús yo pido, y en el nombre de Jesús, porque es por causa de Él que nosotros tenemos esa entrada directa a Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por esta linda lectura que tuvimos hoy. Gracias por tu misericordia que nunca falla, nunca falla. Hasta el fin, con el rey Joaquín, no te olvidaste de él cuando estaba ahí en la prisión de Babilonia, solo por años. Pero te recordaste de él. Así también tú siempre nos recuerdas de cada persona. Tú sustentas a los que te veneran. Y nunca te olvides. Siempre te recuerdas de tu pacto. Gracias por eso. Te pido ahora una bendición especial a cada persona que esté escuchando ahorita mi voz. Tú sabes las necesidades que ellos tienen, las preocupaciones, lo que les están maguando o todo lo que ellos necesitan. Tú sabes eso. Ayúdales, querido Dios, por medio que ellos te veneran, por medio que ellos te llaman a ti también y claman tu nombre, ayúdales. Yo pido todo eso en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Ok, familia linda, nos vemos entonces en el próximo video. Vamos a comenzar un libro nuevo. El libro de Crónicas. Ahora, las Crónicas es la misma cosa que Reyes. Es primero y segundo Crónicas. Y ahí es donde uno puede ver mucho más de la historia de los reyes. Antes aquí decían, el rey, bla, 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 nació, reinó 3, 4, 5 años, lo que sea. Después murió y no sé qué más. Aquí van a decir más información acerca de cada uno de los reyes. Súper interesante. El libro de Crónicas. El primero y segundo libro de Crónicas. ¿Ok? Mira. Que Dios te bendiga y lo veo en el próximo video.